Nadie recuerda el sonido exacto de una vida cuando todavía no es famosa. Pero imagina esto. Una madrugada húmeda, una lámpara de queroseno temblando, y un niño de ojos abiertos que escucha a los adultos hablar en voz baja como si el aire pudiera delatarlos. Afuera, el mundo parece quieto. Y sin embargo, en algún lugar cercano, la historia ya está afilando los dientes. Ese niño se llama Luis Arturo González López. Y lo que está a punto de vivir no es una infancia como se cuenta en los libros. Es una cuenta regresiva silenciosa, una carrera contra el tiempo y contra un país que cambia de piel a golpes. Luis Arturo nace en 1900, en una América Latina donde el siglo XX no llega con promesas sino con sobresaltos. Las calles todavía huelen a tierra y a carbón, y la autoridad se siente más como una sombra que como una institución. En su casa, el apellido pesa: González López. Dos palabras que suenan a familia, a raíces, a deber, pero también a expectativas. Desde muy temprano aprende algo que lo acompañará siempre. En la vida real, la seguridad no es un derecho. Es un privilegio que se puede perder en una sola noche. Su niñez transcurre entre rutinas que parecen pequeñas: la escuela, los recados, los silencios de sobremesa, y señales de un mundo que se está tensando. Los mayores hablan de política como quien habla del clima, con resignación y con miedo. Luis Arturo observa, no interrumpe, aprende a leer las caras antes que los periódicos. Aprende a detectar cuándo una frase es una advertencia y cuándo es una trampa. Y, sobre todo, aprende que la palabra orden puede significar dos cosas opuestas: paz o control. En la adolescencia, mientras otros sueñan con aventuras, él empieza a soñar con estructura. No con la estructura fría de un reglamento, sino con la idea de que un país puede ser algo más que una suma de caudillos, favores y castigos. Es un sueño peligroso, porque en esos años la política no es un debate, es un campo minado. Y aún así, Luis Arturo se acerca, primero como quien se asoma a una puerta entreabierta, luego como quien ya no puede vivir sin mirar adentro. Hay un momento, y quienes lo conocieron lo describen como un cambio de mirada, en que deja de ser solo un joven atento y se convierte en alguien que toma notas mentales de todo. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién finge obedecer? ¿Quién espera su turno? Empieza a entender que el poder no siempre grita, a veces susurra, y que el verdadero peligro no es el enemigo declarado, sino el aliado que sonríe demasiado. En esos años de formación, Luis Arturo se enfrenta a su primer gran conflicto real: la presión de encajar en un destino ya escrito, frente a la necesidad de construir uno propio, la familia, el entorno, la costumbre. Todo empuja hacia una vida correcta, discreta, sin sobresaltos. Pero él siente que la discreción, en un país convulso, puede ser una forma de rendición, y esa tensión lo parte por dentro. Obedecer para sobrevivir o arriesgarse para cambiar algo. No es un rebelde de gestos teatrales. Su rebeldía es más peligrosa, es metódica. Se disciplina, se prepara, busca herramientas, se acerca a círculos donde se discute el futuro con palabras que queman. Reformas, Estado, legalidad, soberanía, modernización. Palabras que, en boca equivocada, pueden costar la libertad. Y ahí aparece el primer giro inesperado. Luis Arturo descubre que la política no es solo ideología, es logística. No basta con tener razón. Hay que saber contar votos, leer alianzas, anticipar traiciones, sobrevivir a los cambios de viento. Empieza a moverse con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Y en ese caminar, el tiempo se vuelve un enemigo, porque el país no espera a que un joven se forme. La historia no concede prórrogas. Cada año trae nuevas tensiones, nuevas disputas, nuevas urgencias. Luis Arturo siente que si no entra pronto en la arena pública, otros ocuparán el espacio y lo llenarán con lo de siempre. Y esa sensación se convierte en su primera cuenta regresiva personal. Tiene que estar listo antes de que el sistema se cierre. Antes de que la oportunidad se convierta en una puerta sellada. Su entrada a la vida pública no ocurre con fanfarrias. Ocurre como ocurren las cosas importantes. Casi sin que nadie lo note al principio. Un cargo menor, una responsabilidad administrativa, un trabajo donde se aprende el verdadero idioma del Estado. Expedientes, firmas, a presupuestos, jerarquías. Ahí, en la maquinaria, descubre algo que lo sacude.
El país no se gobierna solo con discursos, se gobierna con papeles, y esos papeles pueden salvar o condenar a una comunidad entera. En oficinas donde el aire se vuelve pesado por el humo y la paciencia, Luis Arturo ve desfilar a los que piden y a los que niegan. Ve cómo una decisión tomada en una mesa puede cambiar la vida de alguien que nunca será nombrado en un periódico, y esa visión lo marca. Porque entiende que el poder real no siempre está en el cargo más alto, sino en el engranaje que decide qué se mueve y qué se atasca. Pero el sistema también lo prueba, lo tienta, le ofrece atajos. Haz esto y te abrimos camino. Firma aquello y te protegemos. Calla aquí y te ascendemos. Y ahí aparece el conflicto que lo perseguirá durante años. La lucha contra la lógica del favor, contra la política entendida como intercambio de lealtades por supervivencia. Luis Arturo no es ingenuo. Sabe que nadie asciende solo por mérito, pero también sabe que si acepta ciertas reglas, ya no podrá cambiarlas. Y esa es la trampa. El sistema te invita a entrar, para que, una vez dentro, te parezcas a él. En medio de esa tensión, su carácter se afila, aprende a hablar poco y a escuchar mucho, aprende a no prometer lo que no puede cumplir, aprende a medir el costo de cada palabra, y sin embargo, hay algo que no aprende, o no quiere aprender: a resignarse. Porque cada vez que ve una injusticia convertida en trámite, algo en él se enciende, y ese fuego, aunque lo controle, lo empuja. La juventud de Luis Arturo coincide con un periodo en que la región entera se debate entre modernización y autoritarismo, entre instituciones frágiles y ambiciones enormes. En ese contexto, él entiende que la política no es una carrera lineal, es una serie de pruebas de resistencia, y que el enemigo no siempre es una persona. A veces es la inercia, la costumbre, el miedo colectivo a cambiar. Entonces llega otro giro. Luis Arturo empieza a ser observado. No por el público, sino por quienes realmente deciden quién sube y quién desaparece. Ser observado puede parecer un honor, pero en realidad es un riesgo. Porque cuando el poder te mira, también te mide. Y cuando te mide, decide si eres útil o peligroso. A partir de ahí, cada paso se vuelve más delicado. Un error puede cerrarle puertas para siempre. Una frase mal interpretada puede convertirlo en sospechoso. Y el tiempo, otra vez, aprieta. Porque la ventana de oportunidad para un joven con ambición institucional es corta. O se consolida pronto, o queda atrapado en la periferia, condenado a ser un funcionario más, una sombra más. Luis Arturo elige avanzar. No con prisa, sino con determinación. Se acerca a espacios donde se discuten decisiones mayores, aprende a negociar sin venderse, aprende a ceder sin rendirse, y empieza a construir algo que en política vale más que el talento. Reputación. Una reputación de seriedad, de trabajo, de cabeza fría. Esa reputación, sin embargo, tiene un precio. Lo vuelve un blanco. Porque en un sistema donde muchos prosperan por conexiones, alguien que prospera por capacidad despierta resentimientos. Y ahí nace, todavía sin nombre, el antagonista más persistente de su vida. La resistencia del propio aparato político a ser reformado. No es un villano con rostro único. Es una red de intereses, hábitos y miedos. Es la fuerza que te sonríe en público y te bloquea en privado. Es el así se ha hecho siempre convertido en muralla. Luis Arturo lo siente en pequeñas derrotas. Proyectos que se congelan, propuestas que se diluyen, reuniones que se posponen hasta morir, y cada una de esas derrotas le enseña algo. El poder no solo se conquista, se sostiene, y para sostenerlo hay que entender el ritmo de la historia. Hay que saber cuándo empujar y cuándo esperar, pero esperar demasiado también es perder. En esa tensión constante, su vida personal queda en segundo plano, no porque no exista, sino porque la política lo devora todo. Las noches se llenan de papeles, de conversaciones a media voz, de decisiones que no se pueden contar en casa, y en ese silencio aparece una imagen que lo persigue. La lámpara de queroseno de su infancia, temblando en la oscuridad, como si el destino le recordara que la estabilidad siempre es frágil. Y entonces, justo cuando parece que su camino será el de un técnico eficiente, ocurre algo que lo empuja hacia el centro del tablero. Una crisis, un reacomodo, una necesidad del sistema de encontrar rostros nuevos que no asusten, pero que puedan sostener el peso de lo que viene. Luis Arturo entiende el mensaje sin que nadie se lo diga. Se acerca a una etapa en la que ya no bastará con administrar,
Habrá que decidir. La cuenta regresiva se vuelve más clara. No es una metáfora, es una sensación física, como si el aire se hiciera más denso, como si cada día trajera una pregunta que no se puede esquivar. ¿Vas a ser parte del cambio? ¿O vas a ser una pieza más del mecanismo? Luis Arturo González López, el niño que aprendió a escuchar antes de hablar, está a punto de entrar en el terreno donde las palabras cuestan caro y donde el tiempo no perdona. Y lo más inquietante es que, aunque todavía no lo sabe, el conflicto que lo definirá ya está en marcha. No será solo contra rivales, visibles, sino contra la propia estructura que lo está invitando a subir. Una estructura que, cuando llegue el momento, le exigirá una lealtad absoluta, y él tendrá que decidir si su lealtad es al sistema o al país que soñó ordenar cuando era apenas un muchacho mirando la oscuridad, desde una lámpara temblorosa. El ascenso no llega como un aplauso, llega como un golpe seco en la puerta, a una hora en la que nadie visita a nadie. Y cuando Luis Arturo abre, no encuentra una invitación elegante. Encuentra una urgencia, un mensaje corto, casi brutal, de esos que no se escriben para convencerte, sino para colocarte en una esquina del tablero, porque el poder, cuando necesita un rostro nuevo, no pregunta si estás listo, te mide en silencio y te empuja. En los años que siguen, Luis Arturo González López deja de ser promesa y se convierte en pieza, no una pieza decorativa, sino una que sostiene peso. Su nombre empieza a circular en pasillos donde el aire huele a tinta fresca y a café recalentado, donde las decisiones se toman con frases incompletas y miradas que duran un segundo de más. Ahí descubre una verdad que no aparece en los discursos. El Estado no se mueve por ideales, se mueve por miedo a que algo se rompa. Y cuando algo amenaza con romperse, los que mandan buscan a alguien que parezca confiable, aunque sea incómodo. El país atraviesa un reacomodo político que no se anuncia con trompetas, sino con cambios de tono. De pronto, ciertas palabras se vuelven peligrosas, otras obligatorias. Estabilidad empieza a significar obediencia. Unidad empieza a significar silencio. Y Luis Arturo, que había aprendido a escuchar antes de hablar, entiende que el momento de solo escuchar se está acabando, porque ahora lo llaman para hablar en nombre de otros, para firmar, para responder, para cargar con decisiones que no se pueden deshacer. Su primer salto real hacia el centro ocurre cuando lo colocan en un cargo de mayor visibilidad. Uno de esos puestos que parecen administrativos, pero que, en realidad, son una frontera. Ahí se decide quién entra al círculo y quién se queda afuera. Y con el cargo llega el primer reloj en cuenta regresiva. No es un reloj de pared, es un plazo político. Le dan meses, no años, para demostrar que puede sostener el equilibrio sin provocar una explosión. Meses para probar que puede ser eficiente sin volverse dócil. Meses para mostrar que puede ordenar sin convertirse en un simple ejecutor. Y entonces aparece el antagonista con forma humana, no un enemigo declarado, sino un rival interno. Un operador veterano, curtido en el intercambio de favores, que ve en Luis Arturo una amenaza por una razón simple y venenosa. Porque no le debe su carrera a nadie en particular. Ese tipo de independencia, en un sistema de lealtades, es casi una insolencia. El veterano no lo ataca de frente. Sería demasiado obvio. Lo rodea. Le filtra información incompleta. Le ayuda con consejos que son trampas. Le ofrece atajos que si los toma, lo manchan. Y cuando Luis Arturo no los toma, lo acusa de soberbia. Es una guerra sin balas, pero con consecuencias reales. Reputaciones que se hunden, expedientes que desaparecen, rumores que se vuelven sentencia. Luis Arturo aprende rápido que el poder no siempre te destruye con un escándalo. A veces te destruye con una duda. Basta con que la gente correcta se pregunte, ¿y si no es de fiar? Esa pregunta, repetida en voz baja, puede cerrar más puertas que cualquier decreto. En ese clima, su ascenso se vuelve una caminata sobre vidrio. Cada reunión es una prueba. Cada firma, una apuesta. Cada palabra, un posible titular en boca ajena. Y, sin embargo, lo que lo empuja hacia arriba no es la ambición desnuda, sino una obsesión. Que el Estado funcione sin depender del capricho. Que la administración no sea un mercado de favores. Que la ley no sea un disfraz. Esa obsesión lo hace útil y peligroso. La crisis que lo catapulta no llega con un solo evento, sino con una acumulación. Tensiones sociales, disputas entre facciones, presión,
por modernizar sin perder control. En ese contexto, el sistema necesita una figura que pueda hablar de orden sin sonar a amenaza, que pueda prometer cambios sin abrir la puerta al caos. Y ahí, casi como si alguien lo hubiera señalado con un dedo invisible, Luis Arturo empieza a ser mencionado para responsabilidades mayores, pero el ascenso tiene un precio inmediato. La vida privada se vuelve un lujo. Las noches se llenan de reuniones discretas, de llamadas que cortan antes de decir demasiado, de papeles que no se guardan en casa. Hay días en que su nombre aparece en conversaciones que él no escucha, y eso es lo más inquietante. Cuando tu destino se discute en 1900 cuartos donde no estás invitado, ya no eres dueño de tu tiempo. El rival interno, ese operador veterano, entiende que no puede frenarlo con burocracia, así que cambia de táctica. Intenta convertirlo en símbolo de algo que la gente teme. Demasiado técnico, dicen unos, como si la competencia fuera un pecado. Demasiado rígido, dicen otros, como si la disciplina fuera crueldad. Y, en paralelo, empieza a circular una insinuación más peligrosa. Que Luis Arturo no es un reformista, sino un hombre que quiere concentrar poder. La insinuación no necesita pruebas, solo necesita repetición. Luis Arturo responde como siempre. Con método. No grita. No se defiende con teatralidad. Se defiende con resultados. Ordena cuentas, acelera trámites, corta pequeñas redes de corrupción que parecían intocables. Y cada corte produce un enemigo nuevo. Porque en política, cuando limpias una esquina, no solo quitas basura, también quitas ingresos, protecciones, impunidad. Y la impunidad, cuando se siente amenazada, muerde. El giro inesperado llega cuando quienes lo observaban desde arriba deciden que su utilidad supera el riesgo. Lo empujan un escalón más. Y ese escalón cambia todo. Ya no es solo un administrador eficiente. Ahora es un nombre asociado a la posibilidad de gobernar. A partir de ahí, su figura deja de pertenecerle. Se convierte en un campo de batalla. Empiezan las reuniones con líderes, con intermediarios, con figuras que hablan en nombre de sectores. Cada uno trae una condición envuelta en cortesía. Apoyamos, pero confiamos, siempre que estamos contigo, sí. Y Luis Arturo entiende que el poder se compra con concesiones. La pregunta es, ¿cuántas concesiones puedes hacer antes de dejar de ser tú? El reloj vuelve a aparecer, más claro, más cruel. Hay una ventana política breve. Si no se consolida ahora, lo devoran. Si se consolida, lo intentarán domesticar. Y si se resiste a ser domesticado, lo intentarán romper. No hay salida limpia. En ese punto, el conflicto central se vuelve inevitable. Luis Arturo contra la lógica del sistema que lo está elevando, porque el sistema no lo sube para que lo cambie, lo sube para que lo sostenga. Y él, en el fondo, quiere sostenerlo, pero de otra manera, quiere instituciones, no favores. Quiere reglas, no pactos secretos. Quiere continuidad sin servidumbre. La tensión estalla en un episodio que, visto desde afuera, parece menor. Una decisión administrativa, un nombramiento, un contrato, una firma. Algo que en otros tiempos habría pasado sin ruido. Pero esta vez no. Esta vez el rival interno lo usa como anzuelo. Filtra versiones, exagera cifras, sugiere intenciones. De pronto, Luis Arturo se ve obligado a defender una medida técnica como si fuera un crimen político. Y ahí se revela la trampa. No importa lo que haya hecho. Importa lo que puedan hacer creer que hizo. Durante días, su nombre circula con una mezcla de respeto y sospecha. En los pasillos, algunos lo evitan para no quedar pegados. Otros se acercan demasiado, buscando asegurarse un lugar si él gana. Y esa es otra forma de violencia. Cuando la gente te trata como futuro, deja de tratarte como persona. Luis Arturo no se quiebra, pero cambia. Se vuelve más frío en público, más cuidadoso con las palabras, más selectivo con las alianzas. Aprende a decir no sin levantar la voz. Aprende a escuchar promesas como quien escucha una amenaza. Y, sobre todo, aprende a detectar el momento exacto en que una sonrisa se convierte en un cuchillo. El sistema, mientras tanto, acelera. Hay presión por definir liderazgos, por cerrar filas, por evitar fracturas. Y en esa aceleración, su nombre termina donde antes solo estaban los de siempre. No porque él haya conquistado el lugar con carisma, sino porque la maquinaria necesita una figura que parezca capaz de contener el desorden sin incendiar el país. La llegada al poder, o al menos al umbral del poder,
No es un triunfo limpio. Es una negociación con sombras. Luis Arturo acepta avanzar, pero intenta imponer condiciones, límites, procedimientos, cierta transparencia mínima, y ahí el rival interno vuelve a atacar, ahora con una frase que se repite como veneno. No entiende cómo funciona esto, como si esto fuera una ley natural, como si la corrupción y el clientelismo fueran gravedad. El momento decisivo llega en una noche de acuerdos, una mesa larga, vasos de agua, ceniceros llenos, papeles que se pasan sin que nadie los lea en voz alta. Afuera, la ciudad duerme. Adentro se decide el día siguiente. Luis Arturo siente, con una claridad casi física, que está firmando algo más que un documento. Está firmando una relación con el sistema, y el sistema, como un animal viejo, le ofrece protección a cambio de obediencia. Él no lo dice, pero lo piensa. Si cedo demasiado ahora, ya no podré corregir nada después. Y aún así, da el paso. Porque también entiende lo contrario. Si no entra, otros entrarán. Y esos otros no tendrán dudas, no tendrán frenos, no tendrán esa incomodidad moral que a él lo desvela. La historia, otra vez, no concede prórrogas. Cuando finalmente se consolida su llegada a la cima, cuando su nombre deja de ser posibilidad y se vuelve realidad, el país no cambia de golpe, cambia el aire, cambia el tono de las conversaciones, cambia la forma en que la gente pronuncia su apellido. González López ya no suena solo a familia y deber. Suena a decisión, a responsabilidad, a peligro. Y el reloj, el más cruel de todos, empieza a correr desde el primer día. Porque ahora no tiene meses para demostrar que sirve. Tiene un tiempo limitado para demostrar que no se convertirá en lo mismo que juró combatir. Y el rival interno, lejos de desaparecer, se acomoda en la sombra, esperando el primer error, esperando el primer tropiezo, esperando el instante exacto en que el sistema pueda decir: ¿ves? Al final todos son iguales. Luis Arturo entra al poder con una certeza que no comparte en voz alta. Lo más difícil no será gobernar al país. Lo más difícil será gobernar al propio aparato que lo llevó hasta ahí. Y esa batalla, silenciosa, diaria, despiadada, apenas está comenzando. El primer día en la cima no huele a gloria. Huele a papel húmedo, a tinta reciente, a sudor contenido. Luis Arturo González López entra al despacho y lo que ve no es un trono. Es una mesa demasiado grande, un teléfono que no deja de sonar y una pila de expedientes que parecen ladrillos. Afuera, la ciudad sigue respirando como si nada. Adentro, cada minuto tiene filo, porque el poder no te pregunta si estás listo. Te cobra por adelantado, y el cobro llega con un reloj invisible, pero implacable. El tiempo político. No le dan un mandato. Le dan una ventana, un margen estrecho para demostrar que su promesa de orden no es solo una máscara. Si en los primeros meses no controla la maquinaria lo controla a él. Y esa maquinaria, ministerios, direcciones, comités, lealtades cruzadas, no se mueve con discursos, se mueve con hambre. Luis Arturo lo entiende en la primera semana, cuando descubre que hay decisiones que ya están tomadas antes de que él las firme. Le ponen documentos frente a los ojos con la naturalidad de quien ofrece un vaso de agua. Solo es un trámite, le dicen. Pero él ve lo que otros fingen no ver. Nombres repetidos, contratos inflados, cargos creados para pagar favores. La corrupción no aparece como un monstruo. Aparece como rutina, y la rutina es más difícil de matar que un enemigo declarado. El antagonista, el operador veterano que lo había rodeado desde antes, no se presenta con amenazas. Se presenta con sonrisas. Se sienta cerca, lo llama presidente, con una reverencia exacta, y le ofrece lo que parece ayuda. Listas de personas confiables, recomendaciones urgentes, atajos para evitar conflictos. Cada atajo tiene un precio escondido, cada recomendación es una cuerda, y Luis Arturo siente el tirón. Si acepta, queda atado. Si rechaza, lo pintan como arrogante, como alguien que no entiende el equilibrio. La tensión sube cuando decide tocar lo intocable. El presupuesto. No es una palabra técnica, es un mapa de poder. Mover una partida significa quitarle oxígeno a alguien, y cuando quitas oxígeno, la gente no debate. Muerde. Luis Arturo ordena auditorías, exige informes, pide números que nadie había tenido que justificar en años. En los pasillos, el sonido cambia.
Ya no es murmullo, es cuchicheo nervioso. Empiezan a desaparecer papeles. Aparecen errores en los registros. Un expediente llega incompleto, otro llega tarde, otro llega con páginas sustituidas. Como si el Estado, de pronto, tuviera manos propias para defenderse. Entonces ocurre el primer golpe público. Una filtración. Un titular venenoso. Una acusación envuelta en lenguaje moral. Que el nuevo gobierno persigue a ciertos sectores. Que castiga a quienes sostienen la estabilidad. No importa que sea falso, importa que sea creíble. Y lo creíble, en política, se fabrica con repetición. Luis Arturo mira el periódico y entiende el mensaje. No están discutiendo sus decisiones. Están construyendo su imagen. Quieren convertirlo en un hombre peligroso para que, cuando lo obliguen a ceder, parezca un acto de responsabilidad y no una derrota. Él responde con lo único que tiene. Método. Convoca reuniones largas, exige actas, impone procedimientos. Su voz no sube, pero su firmeza sí. Y ahí aparece el primer giro inesperado. Algunos de los que parecían aliados se vuelven obstáculos. No porque odien sus ideas, sino porque sus ideas amenazan el negocio silencioso de la intermediación. Hay gente que vive de arreglar lo que el Estado podría resolver solo. Si el Estado funciona, ellos sobran, y nadie acepta volverse innecesario sin pelear. La presión se vuelve física. Noches sin dormir. Comidas frías. Llamadas a deshoras. Un día, en una reunión, alguien deja caer una frase como quien deja caer una piedra. La estabilidad tiene un costo. No lo dicen como advertencia abstracta. Lo dicen mirándolo. Luis Arturo siente el filo. Le están ofreciendo un pacto. Un pacto que suena razonable, casi patriótico, pero que en realidad es una rendición elegante. No toques esto, no mires aquello, no preguntes tanto, y te dejamos gobernar. Y ahí aparece el límite de tiempo, el más cruel. Una crisis social que se asoma como tormenta, rumores de huelgas, tensiones regionales, protestas que pueden encenderse con una chispa. Le dicen que si no calma a ciertos grupos en cuestión de semanas, el país se le va de las manos. Y calmar significa repartir concesiones, firmar excepciones, entregar puestos. Comprar paz con dinero público. El sistema le ofrece una salida rápida y sucia. Luis Arturo decide otra cosa. Negociar sin entregar el Estado. Y eso, en un entorno acostumbrado a la compra-venta de lealtades, es casi una provocación. Se sienta con líderes, escucha demandas, promete plazos, pero exige reglas. Propone mesas de trabajo con compromisos verificables. Pide que todo quede por escrito, que haya responsables, que haya consecuencias. En la sala, algunos se incomodan. El papel es peligroso porque deja huella, y la huella es enemiga de la impunidad. El operador veterano aprovecha esa incomodidad. Empieza a mover piezas para aislarlo, no lo ataca con un solo golpe, sino con pequeñas heridas. Un funcionario clave renuncia de repente. Un aliado se vuelve ambiguo. Un informe técnico se filtra recortado para que parezca escándalo. Luis Arturo siente que gobierna con el suelo moviéndose bajo los pies, y sin embargo sigue. Porque si se detiene, lo devoran. En medio de esa tensión, llega un hecho que lo obliga a elegir entre dos males. Un conflicto que amenaza con volverse violencia abierta. La calle se calienta, los ánimos se encienden, y hay quienes dentro del aparato piden mano dura inmediata. Un golpe y se acaba, dicen. Luis Arturo mira los reportes. Sabe que un golpe puede acabar con la protesta y empezar algo peor. La represión es rápida, sí, pero deja cicatrices que luego se convierten en odio, y el odio, tarde o temprano, regresa. Su decisión es arriesgada. Contener sin aplastar. Ordena presencia del Estado, pero también abre canales de diálogo. Exige que se respeten límites, y esa moderación, paradójicamente, lo vuelve blanco de ambos lados. Para unos es débil. Para otros, sigue siendo el Estado. En política, cuando intentas ser puente, te pisan desde las dos orillas. La tensión alcanza un punto casi cinematográfico cuando, en una noche de crisis, le llevan un documento para firmar. Una medida excepcional, presentada como temporal, necesaria, inevitable. El texto está redactado con esa frialdad que esconde violencia. Luis Arturo lo lee y siente un vacío en el estómago. Si firma, gana control inmediato y pierde autoridad moral. Si no firma, arriesga que la situación se desborde y lo culpen de caos.
El operador veterano está ahí, cerca, esperando, no dice nada. Solo observa, como quien mira a alguien acercarse a un precipicio. Luis Arturo no firma, pide una alternativa, exige ajustes, reduce el alcance, introduce controles. No es una victoria limpia, pero es una resistencia. Y esa resistencia tiene un precio. Al día siguiente, la campaña contra él se intensifica. Ahora no es solo rígido o técnico, ahora es obstáculo. Peligro para la estabilidad. La palabra estabilidad vuelve a aparecer como un arma, pero el giro más inesperado llega desde dentro. Un grupo de funcionarios jóvenes, gente que no le debe favores al viejo operador, empieza a alinearse con Luis Arturo, no por romanticismo, sino por cansancio. Cansancio de ver cómo el Estado se usa como botín, cansancio de obedecer órdenes absurdas, cansancio de vivir con miedo a un expediente. Luis Arturo los protege, les da espacio, les exige resultados, y por primera vez, la maquinaria muestra una grieta. No todo el aparato quiere seguir siendo aparato. Con ese apoyo, impulsa medidas que parecen pequeñas, pero son dinamita. Estandariza procedimientos, reduce discrecionalidad, obliga a publicar criterios, corta intermediaciones. Cada cambio es un golpe a una red, y cada red cortada reacciona como un animal herido. Empiezan las amenazas veladas, los mensajes ambiguos, las invitaciones amables a cenas donde se negocia en susurros. Luis Arturo deja de ir. Sabe que en esas mesas no se cena, se firma con la boca. El operador veterano, acorralado, cambia de estrategia. Ya no intenta tentarlo, intenta quebrarlo. Busca un error, un desliz, un caso que pueda convertirse en símbolo, y lo encuentra en un punto vulnerable. Un proyecto de modernización administrativa que requiere compras, licitaciones, contratos. Es el tipo de terreno donde la corrupción se disfraza de eficiencia. Luis Arturo insiste en controles, pero el sistema es experto en colarse por las rendijas. Un proveedor cuestionado aparece en una lista, un documento sale con una firma secundaria, y basta eso para que estalle el escándalo. La prensa se enciende. Los rivales internos sonríen. ¿Ves? Dicen sin decirlo. Al final todos son iguales. Luis Arturo siente el golpe como si le hubieran vaciado un balde de agua helada, porque sabe que, aunque no haya ordenado nada ilegal, la percepción puede matarlo más rápido que la verdad, y el tiempo, otra vez, se acorta. Tiene días para reaccionar antes de que el relato se solidifique. Su respuesta es brutalmente simple. Abre el caso. No lo tapa, no lo negocia, no lo arregla. Ordena investigación, separa responsables, exige transparencia. En un sistema acostumbrado a esconder, mostrar es un acto de guerra. Y esa guerra lo deja expuesto. Algunos lo aplauden en silencio. Otros lo odian con claridad. El operador veterano entiende que ya no puede controlarlo. Y cuando no puedes controlar a alguien dentro del sistema, el sistema intenta expulsarlo. Luis Arturo empieza a gobernar con la conciencia de que su enemigo no es una persona, sino una lógica. La lógica de la lealtad comprada, del favor como moneda, del secreto como cemento. Y esa lógica tiene 1000 manos. Puede retrasar un proyecto, sabotear una orden, filtrar una frase, inventar una duda. Puede convertir un acierto en sospecha. Puede hacer que una decisión necesaria parezca capricho. Aún así, en medio del ruido, hay resultados. Trámites que antes tardaban meses empiezan a resolverse en semanas. Cuentas que antes eran oscuras se vuelven legibles. Algunas redes de corrupción se rompen y dejan un vacío que, por primera vez, no se llena de inmediato. La gente común no ve los detalles, pero siente algo. Que el Estado, por momentos, responde. Y esa sensación, mínima, frágil, es peligrosa para quienes viven de que nada funcione. La tensión final de este tramo llega cuando Luis Arturo comprende que su mayor logro puede ser también su sentencia. Si demuestra que se puede gobernar sin el viejo pacto, el viejo pacto lo declarará enemigo. Y el reloj, siempre el reloj, sigue corriendo. No solo por el calendario del mandato, sino por el desgaste, por la salud que se resiente, por las noches que se acumulan, por el cuerpo que empieza a cobrar lo que la voluntad le exige. En una madrugada, solo, frente a la ventana, ve la ciudad como un mar oscuro con luces dispersas. Piensa en lo que le dijeron al inicio. La estabilidad tiene un costo. Ahora sabe la verdad completa. El costo no es dinero. El costo es tu paz, tu nombre,
tu vida privada. Y, si no tienes cuidado, tu alma, pero también sabe otra cosa, igual de dura. Si cede, todo vuelve a ser como antes. Y si resiste, puede que lo rompan, pero deja una grieta por donde otros, algún día, puedan entrar. Y mientras el aparato se reorganiza para el siguiente golpe, Luis Arturo se prepara para el más difícil. No el que viene de la calle, ni el que viene de la oposición visible, sino el que viene de adentro, de esa sombra que lo acompaña desde el ascenso y que ahora, herida, está dispuesta a incendiarlo todo con tal de no perder el control. La sombra no se retira cuando termina una reunión. La sombra se queda pegada a los talones, se mete en el coche oficial, se sienta en el asiento trasero aunque vaya vacío, y Luis Arturo González López lo descubre en el momento más peligroso, cuando cree que ya aprendió a resistir, porque el golpe que viene no llega con sirenas, llega con calendario. En el tablero político, el tiempo no es una línea, es una trampa. Se acerca el cierre del periodo, se acercan los relevos, se acercan los pactos que se firman a espaldas del país. Y el operador veterano, ese hombre que no necesita levantar la voz para mover voluntades, entiende algo que Luis Arturo no puede ignorar. Si no logran doblarlo, solo tienen que aguantar, esperar, dejar que el desgaste haga el trabajo sucio. Entonces empiezan a apretarle el aire. Un informe clave se extravía justo antes de una sesión decisiva. Un director técnico, de los jóvenes que lo apoyaban, aparece de pronto señalado por irregularidades antiguas, convenientemente resucitadas. Un proyecto que ya estaba listo para ejecutarse se frena por una firma que nadie quiere poner. Y cada obstáculo viene acompañado de la misma frase, dicha con falsa compasión. Presidente, no se desgaste. Ya falta poco. Ya falta poco es el veneno perfecto, porque suena a consuelo, pero en realidad es una sentencia. Te vamos a dejar solo hasta que el reloj te derrote. Luis Arturo intenta acelerar, convoca, presiona, exige. Pero el sistema tiene una forma elegante de desobedecer. Cumplir a medias. Entregar tarde. Responder con tecnicismos. Pedir más tiempo para lo que ya estaba resuelto. Y mientras tanto, afuera, la calle no espera. La gente no mide la honestidad por actas ni por procedimientos. La mide por resultados visibles. Si el pan sube, si el empleo cae, si el trámite se estanca, la explicación no importa. Importa el golpe en el bolsillo. Y ahí aparece el giro más cruel. La misma transparencia con la que Luis Arturo había intentado limpiar la administración se convierte en munición contra él. Cada documento publicado, cada cifra expuesta, cada auditoría abierta, ahora es recortada, sacada de contexto, convertida en titular. Donde él ve evidencia, sus enemigos ven material para fabricar sospecha. Donde él ve control, ellos venden parálisis. Donde él ve prudencia, ellos gritan debilidad. La campaña ya no es solo política, es emocional. Es una operación para que el país sienta cansancio de él. Y en medio de ese desgaste, el cuerpo empieza a pasar factura, no con un colapso dramático, sino con señales pequeñas, humillantes. Un dolor que no se va, una tos que se queda semanas, una fatiga que aparece a mitad de una reunión. Luis Arturo, que había vivido como si el carácter pudiera dominarlo todo, descubre el límite más implacable. El organismo no negocia. Los médicos le recomiendan bajar el ritmo, dormir, comer, evitar tensiones, como si gobernar fuera una actividad que se pudiera hacer sin tensión, como si el país pudiera ponerse en pausa para que él respire, pero el tiempo no se detiene, y el operador veterano lo sabe. En una de esas noches en que el despacho se queda en silencio y solo se escucha el zumbido eléctrico de la ciudad, llega una propuesta disfrazada de salida honorable, un acuerdo de transición, un pacto por la estabilidad. Una forma elegante de entregar control, real a cambio de conservar el título y la calma. No es un golpe frontal, es una rendición con moño. Luis Arturo lee el documento y siente algo peor que rabia. Una tristeza seca, porque entiende que el sistema no quiere destruirlo por odio. Quiere destruirlo, por ejemplo, no pueden permitir que quede la idea de que alguien pudo gobernar sin pagar peaje. Si él se va sin arrodillarse, deja una grieta. Y las grietas son contagiosas. La decisión lo deja sin sueño. Si firma, evita una crisis inmediata y se compra un final tranquilo.
Si no firma, se expone a que lo conviertan en el culpable de cualquier incendio que ocurra después. Y el incendio, en política, siempre se puede provocar. No firma. Y esa negativa cambia el clima. De pronto, las puertas se cierran con más fuerza. Las llamadas se vuelven más cortas. Los saludos, más fríos. Los mismos que antes lo trataban con reverencia, ahora lo miran como a un obstáculo que ya está de salida. El poder, cuando huele el final, se vuelve impaciente. Luis Arturo aguanta lo que puede y empuja lo que le queda. No intenta hacer milagros. Intenta dejar mecanismos, reglamentos que no dependan de su nombre, procedimientos que sobrevivan a su firma, personas formadas para resistir la vieja lógica. Es una carrera contra el tiempo, pero no el tiempo del mandato. El tiempo de la memoria, porque sabe que, si no deja huellas concretas, el relato lo devora, y entonces llega el momento inevitable. El relevo. No hay una escena única, no hay un portazo cinematográfico. Hay un día en que el despacho ya no es suyo. Hay un día en que el teléfono suena y ya no es para él. Hay un día en que los pasillos siguen igual, pero él camina por ellos como si fueran de otro país. Y en esa transición, el operador veterano, o lo que representa, vuelve a respirar con tranquilidad. El sistema se reacomoda como un animal que se sacude el agua. Luis Arturo sale del centro con una mezcla extraña de alivio y desconfianza. Alivio porque el cuerpo por fin puede bajar la guardia. Desconfianza porque sabe que el sistema no perdona a quien lo desafía. Espera. Y cuando esperas lo suficiente, el enemigo se cansa solo. La vida después del poder no es descanso, es eco. Al principio hay invitaciones, conferencias, cenas donde lo sientan en la cabecera como símbolo de experiencia. Le piden anécdotas, le piden frases, le piden que sea estatua en vida. Y él, que siempre desconfió de la teatralidad, siente la trampa. Quieren convertirlo en un recuerdo inofensivo, un nombre que adorna, no un ejemplo que incomoda. Pero también hay otra cosa. Silencios. Antiguos aliados que ya no llaman, funcionarios jóvenes que lo buscan con cautela, como si hablar con él pudiera costarles algo. Y sobre todo, esa sensación de que el país sigue, pero la batalla que él dio se reescribe sin él. Porque el relato oficial es un campo de guerra. Y el sistema, cuando recupera el control, no solo cambia decisiones, cambia historias. Empiezan a circular versiones que Luis Arturo era demasiado rígido, que no entendía la política, que se rodeó mal, que su honestidad era ingenuidad. Son frases pequeñas, pero repetidas 1000 veces se vuelven verdad social. Y esa es la venganza perfecta. No te encarcelan, no te exilian, no te matan, te reducen, te convierten en nota al pie. Él intenta defenderse con lo único que le queda. Documentos, cartas, memorias, registros, papeles que prueban lo que se hizo y lo que se intentó. Pero los papeles no gritan, los papeles no compiten con el escándalo, los papeles no se vuelven consigna. Y mientras tanto, la salud se deteriora con una lógica implacable. No es un derrumbe repentino, es un descenso. Cada año le roba un poco de energía. Cada invierno le cobra una factura más alta. El hombre que había sostenido jornadas interminables ahora mide el día por la resistencia del cuerpo. Y esa fragilidad, lejos de hacerlo menos lúcido, lo vuelve más claro. Entiende que el tiempo personal es más cruel que el tiempo político. Porque no admite prórrogas. Hay un momento, una tarde cualquiera, sin testigos, en que se mira las manos y se da cuenta de que ya no tiemblan por rabia, sino por cansancio. Y esa imagen, simple y brutal, le revela la verdad. El sistema no necesitó derrotarlo en un solo golpe, solo necesitó obligarlo a vivir demasiado tiempo en tensión. Aún así, no se rinde al silencio, sigue recibiendo a quienes lo buscan. Habla con jóvenes que quieren entender cómo se pelea contra una maquinaria sin rostro. Les dice algo que no suena heroico, suena práctico. Que la corrupción no es solo robo, es método. Que el favor no es solo cortesía, es cadena. Que la impunidad no es solo ausencia de castigo, es cultura. Y que, si quieren cambiar algo, tienen que estar dispuestos a pagar un precio que no siempre se ve. El aislamiento, la difamación, el desgaste. No les promete victoria, les promete realidad. Y ahí aparece el último giro, el más silencioso. Con el tiempo, algunas de las medidas que él impulsó, esas que parecían pequeñas, técnicas, aburridas,
empiezan a sobrevivir en rincones del Estado. Un procedimiento que ya no se puede deshacer sin dejar evidencia, un criterio publicado que alguien cita años después, un archivo ordenado que impide una trampa. No es una revolución, es una semilla. La semilla no da aplausos, da continuidad. Luis Arturo muere en 1965, y la noticia no detiene al país. Ninguna muerte detiene al país, pero en ciertos despachos, en ciertos pasillos, en ciertas mesas donde se firman decisiones, su nombre vuelve como una incomodidad, porque hay nombres que no sirven para celebrar. Sirven para preguntar. ¿Se pudo hacer distinto? ¿Se pudo resistir? ¿Se pudo gobernar sin vender el alma? El operador veterano, o los que heredaron su lógica, quizá pensaron que el tiempo lo borraría, y en parte lo logra. La memoria pública es frágil. La gente tiene urgencias. El presente siempre grita más fuerte que el pasado. Pero hay algo que no se borra tan fácil. La idea de que alguien, en un momento de presión máxima, no firmó cuando le ofrecieron paz a cambio de rendición. No firmó cuando le dijeron que era lo inevitable. No firmó cuando el miedo era más rentable que la dignidad. Y esa negativa, que en su día pareció un detalle administrativo, se convierte con los años en una imagen poderosa. Un hombre solo, de madrugada, frente a un documento redactado para borrar límites. Un teléfono esperando. Una sombra observando. Y una mano que, en lugar de obedecer, se detiene. Al final, el legado de Luis Arturo González López no es una estatua ni una avenida. Es una grieta en la lógica del así se hace. Una prueba de que el sistema puede ser enfrentado, aunque el precio sea alto y la victoria no sea inmediata. Porque hay vidas que no se miden por cuánto poder acumularon, sino por el momento exacto en que el poder intentó comprarlas. Y no pudo